Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera y en esta videoclase voy a tener el gusto de explicarles el régimen especial del recargo de equivalencia previsto en el artículo 148 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. La peculiaridad de este régimen está en que el comerciante minorista no va a presentar autoliquidaciones del IVA, aunque sí que va a pagar un recargo a sus proveedores y va a repercutir el IVA a sus clientes. Veamos en primer lugar el ámbito de aplicación. Solo se aplica a comerciantes personas físicas o bien entidades en atribución de rentas siempre que estén integradas solo por personas físicas, según determina el artículo 148 de la ley. Además, la actividad de estas personas debe consistir en la venta al por menor de productos que no someta a transformación. Un ejemplo típico sería una oficina de farmacia. La ley prevé que en concreto más del 80% de los ingresos totales deben proceder de la venta de dichos artículos. Así, por ejemplo, si el farmacéutico elaborara un específico para un cliente siguiendo la receta del médico y aquí sí que transformara los productos, no perdería la aplicación del régimen del recargo de equivalencia siempre que el 80% de sus ingresos totales procedieran de bienes que vende sin transformar. Además, se excluyen ciertos artículos por estar sometidos a otros regímenes o tener algunas peculiaridades, como las joyas, pieles, automóviles, objetos de arte o antigüedades, el oro de inversión, la maquinaria y otros previstos en el artículo 59, párrafo segundo del reglamento del impuesto. ¿Es compatible el régimen del recargo de equivalencia con la aplicación del régimen especial aplicable a otras actividades o bien del régimen general? Pues sí, siempre que constituya un sector diferenciado de la actividad. Por ejemplo, pensemos en un empresario que por una parte es titular de un comercio que distribuye determinados objetos sin transformarlos y además alquila inmuebles, algunos de ellos por ejemplo con el destino de vivienda. Bueno, pues entonces vamos a estar ante un sector diferenciado de la actividad y por tanto será compatible la aplicación del régimen general a la actividad de alquiler, mientras que la actividad del comercio minorista tributará en el régimen del recargo de equivalencia. Hay que tener en cuenta que este régimen, a diferencia de los que hemos visto en otras videoclases, el simplificado y el de la agricultura, ganadería y pesca, el recargo de equivalencia tiene carácter obligatorio y no es renunciable, según señala el artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. ¿Cuál es el contenido de este régimen? Pues bien, los sujetos pasivos, por ejemplo, el titular de la oficina de farmacia, van a soportar y repercutir el IVA, no pueden deducir las cuotas de IVA soportado y por regla general no estarán obligados a llevar registros contables. Tampoco presentan autoliquidaciones ni tienen obligación de expedir factura. Sin embargo, van a estar sometidos al recargo de equivalencia, de tal manera que sus proveedores, por ejemplo, los laboratorios que suministran los medicamentos a la farmacia, además de repercutir el IVA, deben repercutir e ingresar el llamado recargo de equivalencia. ¿Por qué se llama recargo de equivalencia? Porque equivale al IVA que ingresaría a la farmacia si estuviera, o el minorista, si estuviera sometido al régimen general. Si las adquisiciones tributan al tipo general del 21%, el recargo de equivalencia será del 5,2%, con lo cual el minorista, además del precio de los medicamentos, tendrá que pagar al laboratorio el 26,2%, bueno, suponiendo que se aplicará el tipo del 21%. Si es el tipo reducido del 10%, el recargo será del 1,4%, y si es el tipo superreducido del 4%, el recargo será del 0,5%.
¿En qué se ha fijado el legislador para determinar estos porcentajes? Pues bien, estos porcentajes se han calculado a partir de una estimación del margen de beneficio. Por ejemplo, se ha estimado que en el comercio minorista sometido al tipo general del 21%, el margen de beneficio va a ser del 24,76%. Pero está claro que esos márgenes de beneficio teóricos no van a coincidir con la realidad, de tal manera que la aplicación de este régimen pues, puede perjudicar o favorecer al minorista según cuál sea su margen real de beneficio. Digamos un ejemplo. Un proveedor vende a un minorista sometido al recargo de equivalencia un producto por 100 euros. Pues bien, hay que sumar el 21% de IVA, suponiendo que este fuera el tipo aplicable, lo cual nos da 21 euros, y el 5,2% del recargo de equivalencia, en el ejemplo 5,20 euros. De tal manera que el proveedor de minorista le va a cobrar 100, que es el precio del producto, más 21, que es el IVA, más 5,2, que es el recargo de equivalencia, un total de 126,20 euros. A su vez, el minorista vende a un consumidor el mismo producto, por ejemplo, con un margen de beneficio. Vamos a imaginarnos que es el margen de beneficio previsto por la ley, aunque en la realidad seguramente no suceda así, del 24,76%. Es decir, vende el producto por un total de 124,76, los 100 porque los ha comprado, más los 24,76 de beneficio, o de margen de beneficio. Pues bien, a esos 124,76 habría que aplicar el IVA, el 21%, porque este es el IVA que está cobrando el minorista a sus clientes, de tal manera que el importe con el IVA sería de 150,96. Con esto casi terminamos esta lección, pero vamos a repasar brevemente los caracteres de cada uno de estos tres regímenes especiales. Ya saben que existen otros muchos regímenes especiales, pero nos vamos a centrar en estos tres en el curso de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Pues bien, veamos en este cuadro, comparemos el régimen simplificado, la estimación objetiva del IVA devengado, el régimen de la agricultura, ganadería y pesca y el régimen del recargo de equivalencia, que es aplicable al pequeño comercio minorista. Vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Deben de presentarse las autoliquidaciones e ingresar el IVA? Pues sí, en el régimen simplificado, lo cual es lógico porque lo que se está simplificando es el cálculo del IVA devengado, pero el IVA debe ingresarse en Hacienda y por tanto la respuesta es que sí. En cambio, en el régimen de la agricultura, ganadería y pesca, el sujeto pasivo no tiene que presentar autoliquidaciones ni ingresar el IVA en Hacienda, y lo mismo sucede en el régimen del recargo de equivalencia aplicable al pequeño comercio minorista. ¿Tiene derecho el sujeto pasivo a deducirse el IVA soportado? Sí, en el régimen simplificado, aunque con algunas peculiaridades que hemos visto, y no en el régimen de la agricultura, ganadería y pesca, y tampoco en el régimen del recargo de equivalencia. ¿Repercute el sujeto pasivo el IVA a sus clientes? Sí, en el régimen simplificado, no en el régimen de la agricultura, ganadería y pesca, y sí en el régimen del recargo de equivalencia. Si tuviéramos que definir una nota característica, una sola nota característica de cada uno de estos regímenes, ¿en qué consistiría? Pues bien, en el régimen simplificado el IVA devengado se calcula según la orden de módulos. En el régimen de la agricultura, ganadería y pesca, el sujeto pasivo cobra una compensación a sus clientes, y en el recargo de equivalencia el sujeto pasivo paga un recargo a sus proveedores. Los dos primeros regímenes, el simplificado y el de la agricultura, ganadería y pesca, son voluntarios, en el sentido de que son renunciables, mientras que el régimen del recargo de equivalencia es obligatorio y no se puede renunciar. Y los preceptos en que se regulan son el artículo 122 para el régimen simplificado, el 124 para
la agricultura, ganadería y pesca y el 148 para el recargo de equivalencia. Con esto termino esta serie de videoclases dedicadas al estudio del impuesto sobre el valor añadido. Muchas gracias.